Roland Barthes, fragmentos de un discurso amoroso. Es pues un enamorado el que habla y dice: me abismo, sucumbo. Abismarse, ataque de anonadamiento que se apodera del sujeto amoroso por desesperación o plenitud. Werther, 1. Herida o felicidad, me dan a veces ganas de abismarme. Esta mañana en el campo el día es gris y benigno. Sufro por no sé qué incidente. Una idea de suicidio se presenta, limpia de todo resentimiento, ningún chantaje a nadie. Es una idea insulsa, no rompe nada, no quiebra nada, se adapta al color, al silencio, al abandono de esta mañana. Otro día, bajo la lluvia, esperamos el barco a orillas de un lago, de felicidad. Esta vez el mismo ataque de anonadamiento me domina. Así a veces la desdicha o la alegría caen sobre mí sin que sobrevenga ningún tumulto, tampoco ningún pensamiento acariciado, probado, tanteado. Te va a apagar el agua. Así a veces la desdicha o la alegría caen sobre mí sin que sobrevenga ningún tumulto, tampoco ningún pensamiento acariciado, probado, tanteado. Como se tantea el agua con el pie. Puede regresar. No tiene nada de solemne. Esto es muy precisamente la dulzura. 2. La explosión de abismo puede venir de una herida, pero también de una fusión. Morimos juntos de amarnos, muerte abierta por dilución en el éter, muerte cerrada de la tumba común. El abismo es un momento de hipnosis. Una sugestión actúa que me empuja a desvanecerme sin matarme. De ahí, tal vez la dulzura del abismo. No tengo ninguna responsabilidad, el acto de morir no me incumbe. Me confío, me transfiero. ¿A quién? A Dios, a la naturaleza, a todo, salvo al otro. 3. Cuando me ocurre abismarme así es porque no hay más lugar para mí en ninguna parte, ni siquiera en la muerte. La imagen del otro, a la que me adhería, de la que vivía, ya no existe. Tan pronto es una catástrofe, fútil, la que parece alejarla para siempre. Tan pronto es una felicidad excesiva la que me hace reencontrarla. De todas maneras, separado o disuelto, no soy acogido en ninguna parte. Enfrente, ni yo, ni tú, ni muerte, ni nadie más a quien hablar. Curiosamente es en el acto extremo del imaginario amoroso, anonadarse por haber sido expulsado de la imagen o por haberse confundido en ella, que se cumple una caída de este imaginario. El tiempo breve de una vacilación y pierdo mi estructura de enamorado. Es un duelo artificial, sin trabajo, algo así como un no lugar. 4. ¿Enamorado de la muerte? Es demasiado decir de una mitad. Half in love with is full death. Keats. La muerte liberada del morir. Tengo entonces esta fantasía, una hemorragia suave que no emana de ningún punto de mi cuerpo, una consunción casi inmediata, calculada para que tenga yo tiempo de sufrir sin haber todavía desaparecido. Me instalo fugitivamente en un pensamiento falso de la muerte, falso como una clave falsificada. Pienso en la muerte al lado, pienso la muerte al lado, la pienso según una lógica impensada, derivo fuera de la pareja fatal que une la muerte y la vida oponiéndolas. 5. El abismo no es más que un aniquilamiento oportuno. No me sería difícil leer en él no un reposo, sino una emoción. Enmascaro mi duelo en una huida, me diluyo, me desvanezco para escapar a esta compacidad, a este atasco que hace de mí un sujeto responsable. Salgo, es el éxtasis. Rudu Chercher Midi. Después de una noche difícil, X me explicaba muy bien, con una voz precisa, con frases acabadas, apartadas de todo inexpresable, que deseaba a veces desvanecerse. Se lamentaba de no poder nunca desaparecer a voluntad. Sus palabras decían que esperaba entonces sucumbir a su debilidad. No resistir las heridas que le hace el mundo, pero al mismo tiempo sustituía esta fuerza desfalleciente por otra fuerza, otra afirmación. Asumo a despecho de toda una negativa, asumo a despecho de toda una negativa de entereza, por lo tanto una negativa de moral. Eso decía la voz de X. En la calma tierna de tus brazos. Abrazo. El gesto del abrazo amoroso parece cumplir, por un momento para el sujeto, el sueño de unión total con el ser amado. 1. Fuera del acoplamiento, al diablo entonces lo imaginario,
Hay ese otro abrazo que es un enlazamiento inmóvil. Estamos encantados, hechizados, estamos en el sueño sin dormir, estamos en la voluptuosidad infantil del adormecimiento. Es el momento de las historias contadas, el momento de la voz que viene a fijarme, a dejarme atónito. Es el retorno a la madre. En la calma tierna de tus brazos, dice una poesía musicalizada por Duparc. En este incesto prorrogado, todo está entonces suspendido. El tiempo, la ley, la prohibición. Nada se agota, nada se quiere. Todos los deseos son abolidos porque parecen definitivamente colmados. Sin embargo, 2. En medio de este abrazo infantil, lo genital llega infaltablemente a surgir. Corta la sensualidad difusa del abrazo incestuoso, la lógica del deseo se pone en marcha. El querer asir vuelve el adulto, se sobreimprime el niño. Soy entonces dos sujetos a la vez. Quiero la maternidad y la genitalidad. El enamorado podría definirse como un niño que se tensa. Tal era el joven Eros. 3. Momento de la afirmación. Durante cierto tiempo ha llegado un fin. Se ha desquiciado, algo se ha logrado, he sido colmado. Todos mis deseos abolidos por la plenitud de su satisfacción. La saciedad existe, y no me daré tregua hasta hacer que se repita a través de todos los meandros de la historia amorosa. Me obstinaré en querer reencontrar, renovar la contradicción, la contracción de los dos abrazos. Adorable, adorable. Al no conseguir nombrar la singularidad de su deseo por el ser amado, el sujeto amoroso desemboca en esta palabra un poco tonta. Adorable. 1. Un hermoso día de septiembre salí a hacer mis compras. París estaba adorable esa mañana, etc. Una multitud de percepciones vienen a formar bruscamente una impresión deslumbrante. Deslumbrar es en el límite impedir ver, decir. El tiempo que hace, la estación, la luz, la avenida, la caminata, los parisienses, las compras, todo esto incluido en lo que tiene ya vocación de recuerdo. Un cuadro, en suma, el jeroglífico de la benevolencia, tal como lo hubiera pintado Greuze. El buen humor del deseo. Todo París está a mi disposición sin que yo quiera asirlo, ni languidez ni codicia. Olvido todo lo real que en París excede a su encanto, la historia, el trabajo, el dinero, la mercadería, la dureza de las grandes ciudades. No veo en ella más que el objeto de un deseo estéticamente contenido. Desde lo alto del Père Lagier Rastignac declaraba a la ciudad: somos tú y yo ahora, yo digo a París, adorable. Bajo una impresión nocturna me despierto languideciendo ante un pensamiento feliz. X estaba adorable anoche. ¿Ese recuerdo de qué? De lo que los griegos llamaban la charis, el brillo de los ojos, la belleza luminosa del cuerpo, el resplandor del ser deseable. Quizá incluso exactamente como en la charis antigua, añado aquí la idea, la esperanza de que el objeto amado se entregue a mi deseo. 2. Por una lógica singular, el sujeto amoroso perecible al otro como un todo, a semejanza del París otoñal, y al mismo tiempo ese todo le parece aportar un remanente que él no puede expresar. Es todo el otro quien produce en él una visión estética, le loa a su perfección, se vanagloria de haberlo elegido perfecto, imagina que el otro quiere ser amado como él mismo querría serlo, no por tal o cual de sus cualidades, sino por todo, y ese todo se le concede bajo la forma de una palabra vacía, puesto que todo no podría inventariarse sin disminuirse en adorable. Ninguna cualidad cabe, sino solamente el todo del afecto. Sin embargo, al mismo tiempo que adorable dice todo, dice también lo que le falta al todo. Quiere designar ese lugar del otro al que quiere aferrarse especialmente mi deseo, pero tal lugar no es designable, de él no sabré jamás nada. Mi lenguaje tanteará, balbuceará siempre en su intento de decirlo, pero no podré nunca producir más que una palabra vacía, que es como el grado cero de todos los lugares donde se forma el deseo muy especial que yo tengo de ese otro, y no de un otro cualquiera. 3. Encuentro en mi vida millones de cuerpos. De esos millones puedo desear centenares, pero de esos centenares no amo sino uno.
El otro del que estoy enamorado me designa la especificidad de mi deseo. Esta elección, tan rigurosa que no retiene más que lo único, constituye, digamos, la diferencia entre la transferencia analítica y la transferencia amorosa. Una es universal, la otra específica. Han sido necesarias muchas casualidades, muchas coincidencias sorprendentes y tal vez muchas búsquedas para que encuentre la imagen que, entre mil, conviene a mi deseo. Hay allí un gran enigma del que jamás sabré la clave. ¿Por qué deseo a tal? ¿Por qué lo deseo perdurablemente, lánguidamente? ¿Es todo él lo que deseo? ¿Una silueta, una forma, un aire? ¿O no es solo más que una parte de su cuerpo? Y en ese caso, ¿qué es lo que en ese cuerpo amado tiene vocación de fetiche para mí? ¿Qué porción, tal vez increíblemente tenue, qué accidente? El corte de una uña, un diente un poco rajado, un mechón, una manera de mover los dedos al hablar, al fumar. De todos estos pliegues del cuerpo tengo ganas de decir que son adorables. Adorable quiere decir, este es mi deseo, en tanto que es único. Es eso, es exactamente eso lo que yo amo. Sin embargo, cuanto más experimento la especificidad de mi deseo, menos puedo nombrarla. A la precisión del enfoque, corresponde un temblor del nombre. La propiedad del deseo no puede producir sino una impropiedad del enunciado. De este fracaso del lenguaje no queda más que un rastro, la palabra adorable. La correcta traducción de adorable sería el ipse latino, es él, es precisamente él en persona. 4. Adorable es la huella fútil de una fatiga, que es la fatiga del lenguaje. De palabra en palabra me canso de decir de otro modo lo que es propio de mí, de mi imagen, impropiamente lo propio de mi deseo, viaje al término del cual mi última filosofía no puede sino ser la de reconocer y la de practicar la tautología. Es adorable lo que es adorable, o también te adoro porque eres adorable, te amo porque te amo. Lo que clausura así el lenguaje amoroso es aquello mismo que lo ha instituido, la fascinación, puesto que describir la fascinación no puede jamás, en resumidas cuentas, exceder este enunciado. Estoy fascinado. Habiendo alcanzado el fin del lenguaje allí donde éste no puede sino repetir su última palabra a la manera de un disco rayado, me embriago con su afirmación. La tautología no es este estado inaudito en que se reencuentran, mezclados todos los valores, el final glorioso de la operación lógica, lo obsceno de la necedad y la explosión del sí nietzscheano. Lo intratable. Afirmación. Contra viento y marea, el sujeto afirma el amor como valor. 1. Al despecho de las dificultades de mi historia, a pesar de las desazones, de las dudas, de las desesperaciones, a pesar de las ganas de salir de ella, no ceso de afirmar en mí mismo el amor como un valor. Todos los argumentos que los sistemas más diversos emplean para desmitificar, limitar, desdibujar, en suma, despreciar el amor, yo los escucho pero me obstino. Lo sé perfectamente, pero a pesar de todo, remito las devaluaciones del amor a una suerte de moral oscurantista, a un realismo farsa, contra los cuales levanto lo real del valor, opongo a todo lo que no va en el amor, la afirmación de lo que en él vale. Esta testarudez es la protesta de amor, bajo el coro de las buenas razones, para amar de otro modo, para amar mejor, para amar sin estar enamorado, etc. Se hace oír una voz terca que dura un poco más de tiempo, la voz de lo intratable amoroso. El mundo somete toda empresa a una alternativa, la del éxito o el fracaso, la de la victoria o de la derrota. Protesto desde otra lógica. Soy a la vez y contradictoriamente feliz e infeliz. Triunfar o fracasar no tienen para mí más que sentidos contingentes, pasajeros. Lo que no impide que mis penas y mis deseos sean violentos, lo que me anima, sorda y obstinadamente, no es táctico. Acepto y afirmo desde fuera de lo verdadero y de lo falso, desde fuera de lo exitoso y de lo fracasado. Estoy exento de toda finalidad. Vivo de acuerdo con el azar, lo prueba que las figuras de mi discurso me vienen como golpes de dados. Enfrentado a la aventura, lo que me ocurre, no salgo de ella ni vencedor ni vencido. Soy trágico. Se me dice, ese tipo de amor no es viable, pero ¿cómo evaluar la viabilidad? ¿Por qué lo es viable? ¿Por qué lo que es viable es un bien?
¿Por qué durar es mejor que arder? 2. Esta mañana debo escribir con mucha urgencia una carta importante, de la que depende el éxito de cierto negocio, pero yo escribo en su lugar una carta de amor, que no envío. Abandono gozosamente tareas monótonas, escrúpulos razonables, conductas reactivas impuestas por el mundo, en un provecho de una tarea inútil, surgida de un deber resplandeciente, el deber amoroso. Hago discretamente cosas locas, soy el único testigo de mi locura. Lo que el amor desnuda en mí es la energía. Todo lo que hago tiene un sentido. Puedes vivir sin quejarme, pero ese sentido es una finalidad inasequible. No es más que el sentido de mi fuerza. Las inflexiones dolientes, culpables, tristes, todo lo reactivo de mi vida cotidiana se revierte. Werther alaba su propia atención, que él afirma frente a la simpleza de Alberto. Nacido de la literatura, no pudiendo hablar sino con la ayuda de esos códigos usados, estoy no obstante solo con mi fuerza, consagrado a mi propia filosofía. 3. En el occidente cristiano hasta hoy toda la fuerza pasa por el intérprete, como tipo, en términos nietzscheanos, el sacerdote judío. Pero la fuerza amorosa no puede transferirse, ponerse en manos de un interpretador. Ahí queda, en estado de lenguaje, encantada, intratable. El tipo aquí no es el sacerdote, sino el enamorado. 4. Hay dos afirmaciones del amor. En primer lugar, cuando el enamorado encuentra al otro, hay afirmación inmediata, psicológicamente deslumbramiento, entusiasmo, exaltación, proyección, loca de un futuro pleno. Soy devorado por el deseo, por el impulso de ser feliz. Digo sí a todo, cegándome. Sigo un largo túnel. Mi primer sí está carcomido de dudas. El valor amoroso es incesantemente amenazado de depredación. Es el momento de la pasión triste, la ascensión del resentimiento y de la ovulación. De este túnel, sin embargo, puedo salir, puedo superar sin liquidar. Lo que afirmé una primera vez, puedo afirmarlo de nuevo sin repetirlo. Puesto que entonces, lo que yo afirmo es la afirmación, no su contingencia. Afirmo el primer encuentro en su diferencia, quiero su regreso, no su repetición. Digo al otro, viejo o nuevo, recomencemos. Un pequeño punto en la nariz, de la nariz. Alteración. Producción breve en el campo amoroso de una contraimagen del objeto amado. Al capricho de incidentes ínfimos o de rasgos tenues, el sujeto ve alterarse e invertirse repentinamente la buena imagen. 1. Rusbok está enterrado desde hace 5 años. Lo desentierran. Su cuerpo está intacto y puro. Evidentemente, si no se acabaría la historia. Pero había solamente un pequeño punto de la nariz que llevaba una marca ligera, más una clara marca de corrupción. Sobre la figura perfecta y como embalsamada del otro, tanto me fascina, percibo de repente un punto de corrupción. Este punto es también... Bueno, este punto es menudo. Un gesto, una palabra, un objeto, un traje, algo insólito que surge, que despunta de una región que jamás imaginé y que vincula bruscamente al objeto amado con un mundo simple. ¿Será vulgar el otro, de quien yo alababa su elegancia y originalidad? De pronto hace un gesto por el cual se descubre en él otra raza. Estoy atónito. Escucho con contrarritmo, algo como una síncopa en la bella frase del ser amado. El ruido de un desgarrón en la envoltura lisa de la imagen, como la gallina del jesuita Kircher, a la que se libera de la hipnosis con una leve palmada. Estoy provisionalmente desfascinado, no sin dolor. 2. Se diría que la alteración de la imagen se produce cuando siento vergüenza por el otro. El miedo de esta vergüenza, el decir de Freda, mantenía a los amantes griegos en la vía del bien, debiendo cada uno vigilar su propia imagen bajo la mirada del otro. Ahora bien, la vergüenza viene de la sujeción. El otro, a merced de un incidente fútil que solo mi perspicacia o mi delirio captan, aparece bruscamente, se descubre, se desgarra, se revela en el sentido fotográfico del término, como sometido a una instancia... ¡Ay! ¡Qué ruidoso!
Se revela en el sentido fotográfico del término como sometido a una instancia que es en sí misma del orden de lo servil. Lo veo de pronto, cuestión de visión, afanándose, enloqueciéndose o simplemente empeñándose en complacer, en respetar, en plegarse a ritos mundanos gracias a los cuales espera hacerse reconocer. Porque la mala imagen no es una imagen aviesa, es una imagen mezquina. Me muestra al otro preso en la simpleza del mundo social, o también el otro se altera si se presta él mismo a las trivialidades de las que el mundo hace profesión para despreciar el amor. El otro se vuelve gregario. 3. Una vez hablando de nosotros, el otro me dijo, una relación de calidad. Esta palabra me fue desagradable. Venía bruscamente de fuera, desdibujando la singularidad de la relación bajo una fórmula conformista. Muy a menudo es por el lenguaje que el otro se altera. Dice una palabra diferente y escucho zumbar de una manera amenazante. Todo otro mundo, que es el mundo del otro. Al dejar escapar a Albertina la expresión vulgar, hacerse romper el trasero, el narrador proustiano se horroriza, puesto que es el gueto tímido de la homosexualidad femenina, de la seducción grosera, lo que se encuentra revelado de golpe, toda una escena por el ojo de la cerradura del lenguaje. La palabra está hecha de una sustancia química tenue que opera las más violentas alteraciones. El otro, mantenido largo tiempo en el capullo de mi propio discurso, da a entender por una palabra que se le escapa los lenguajes a los que puede recurrir y que por consecuencia otros le prestan. 4. A veces también el otro se me aparece sometido a un deseo, pero lo que rompe la armonía en él no es a mis ojos un deseo acabado, nombrado, planteado, bien dirigido. En tal caso, estaría simplemente celoso, lo que revela una repercusión distinta. Es solamente un deseo naciente, un impulso de deseo que detecto en el otro sin que él mismo esté muy consciente de ello. Lo veo en la conversación, agitarse, multiplicarse, sobrepasarse, ponerse en posición de apetencia respecto a un tercero como suspenso de él para seducirlo. Observen bien tal reunión. Verán a ese sujeto enloquecido, discreta y mundanamente, por aquel otro, impulsado a establecer con él una relación más cálida, más insistente, más empalagosa. Sorprendo al otro, por así decir, en flagrante delito de inflación de sí mismo. Percibo un enloquecimiento de ser que no está muy lejos de lo que Sade llamó la efervescencia de cabeza. Vi la esperma brotar de sus ojos. Y a poco que la persona solicitada responda de la misma manera, la escena es así irrisoria. Tengo la visión de dos pavos reales desplegando las colas uno ante el otro. La imagen está corrompida puesto que el que veo, de repente entonces otro, y no ya el otro, un extraño, un loco. Así, en el tren de Brisca, Gide, cediendo al juego de tres escolares argelinos, anhelante, jadeante, ante su mujer que fingía leer, tenía el aire de un criminal o de un loco. ¿Todo deseo que no sea el mío no es loco? 5. El discurso amoroso, por lo general, es una envoltura lisa que ciña la imagen, un guante muy suave en torno del ser amado. Es un discurso devoto, bien pensante. Cuando la imagen se altera, la envoltura de devoción se rasga, una conmoción trastoca mi propio lenguaje. Herido por un propósito que lo sorprende, Werder ve de pronto a Carlota como una parlanchina cualquiera y la incluye en el grupo de las amigas con las cuales parlotea. No es ya la otra, sino otra entre otras. Y dice entonces desdeñosamente, mis mujercitas. Una blasfemia asciende bruscamente a los labios del sujeto y viene a romper irrespetuosamente la bendición del enamorado. Está poseído por un demonio que abra por su boca, de donde salen, como en los cuentos de hadas, no ya flores, sino sapos. Horrible reflujo de la imagen. El horror de herir es todavía más fuerte que la angustia de perder. Agony. Angustia. El sujeto amoroso, a merced de tal o cual contingencia, se siente asaltado por el miedo a un peligro, a una herida, a un abandono, a una mudanza, sentimiento que expresa con el nombre de angustia. 1. Esta noche regresé solo al hotel. El otro decidió volver más tarde en la madrugada. Las angustias están ya ahí, como el veneno preparado, los celos, el abandono, la inquietud. Solo esperan que pase un poco de tiempo para poder declararse decentemente. Tomo un libro y un somnífero, serenamente. El silencio de este gran hotel es sonoro, indiferente, idiota.
murmullo lejano de las tinas que se vacían. Los muebles, las lámparas son estúpidos. No hay nada de amistoso donde buscar ánimo. Tengo frío. Volvamos a París. La angustia crece. Observo su progresión como Sócrates mientras conversaba, o yo mientras leía. Sentía elevarse el frío de la cicuta. La escucho nombrarse, elevarse como una figura inexorable, sobre el fondo de las cosas que están ahí. Y sí, para que algo pase, hiciera yo una promesa. 2. El psicótico vive en el temor del desmoronamiento, del que las diferentes psicosis no serían más que defensas. Pero el temor clínico al desmoronamiento es el temor a un desmoronamiento que ha sido ya experimentado. Y hay momentos en que un paciente tiene necesidad de que se le diga que el desmoronamiento, cuyo temor mina su vida, ha ocurrido ya. Lo mismo al parecer es válido para la angustia de amor. Es el temor de un duelo que ya se ha verificado desde el origen del amor, desde el momento en que he sido raptado. Sería necesario que alguien pudiera decirme, no estés más angustiado, ya lo has perdido. Amar el amor. Anulación. Explosión del lenguaje en el curso del cual el sujeto llega a anular al objeto amado bajo el peso del amor mismo, por una perversión típicamente amorosa. Lo que el sujeto ama es el amor y no el objeto. 1. Carlota es muy insulsa. Es el pobre personaje de una escenificación fuerte, atormentada, brillante, montada por el sujeto Werther, por una decisión graciosa de este sujeto. Un objeto grotesco está ubicado en el centro de la escena, y allí es adorado, idolatrado, increpado, cubierto de discursos, de oraciones, y tal vez, en secreto de invectivas, se iría una gran paloma inmóvil, encogida bajo sus plumas, en torno de la cual gira un macho un poco loco. Basta que, en un relámpago, vea al otro bajo la especie de un objeto inerte, como disecado, para que traslade mi deseo, de este objeto anulado a mi deseo mismo. Es mi deseo lo que deseo, y el ser amado no es más que su agente. Me exalto pensando en una causa tan grande que deja muy atrás de sí a la persona de la que he hecho su pretexto. Es lo menos que me digo, feliz de elevarme humillando al otro. Sacrifico la imagen al imaginario. Y si un día llega en que es necesario renunciar al otro, el duelo violento que me embarga entonces es el duelo del imaginario mismo. Era una estructura querida y lloro la pérdida del amor, no de tal o cual. Quiero regresar allí como la secuestrada de Poitiers a su gran fundo Malempia. 2. He aquí, pues al otro anulado bajo el peso del amor. De esta anulación extraigo un provecho seguro. Si una herida accidental me amenaza, una idea de celos, por ejemplo, la reabsorbo en la magnificencia y la abstracción del sentimiento amoroso. Me tranquilizo al desear lo que, estando ausente, no puede ya herirme. Sin embargo, al mismo tiempo sufro al ver al otro que amo, así disminuido, reducido y como excluido del sentimiento que ha suscitado. Me siento culpable y me reprocho por abandonarlo. Se opera un brusco viraje. Trato de desanularlo. Me obligo a sufrir de nuevo. Ser ascético. Ascesis. Ya sea que se sienta culpable con respecto al ser amado o que quiera impresionarlo representándole su infortunio, el sujeto amoroso esboza una conducta ascética de autocastigo, régimen de vida, indumentaria, etc. 1. Puesto que yo soy culpable de esto, de aquello, me doy 1000 razones para hacerlo, me voy a castigar, voy a maltratar mi cuerpo, me cortaré los cabellos muy cortos, ocultaré mi mirada detrás de lentes oscuros, como para entrar al convento, me entregaré al estudio de una ciencia seria y abstracta. Me levantaré temprano para trabajar cuando es todavía de noche, como un monje. Seré muy paciente, un poco triste, en una palabra digno, como corresponde al hombre del resentimiento. Remarcaré histéricamente mi duelo, el duelo que presumo, en mi vestimenta, en el corte de pelo, en la regularidad de mis hábitos. Será un retiro apacible, justo ese poco de retiro necesario para el buen funcionamiento de un patético discreto. 2. La ascesis, la veleidad de la ascesis se dirige al otro. Regresa, mírame, mira lo que haces de mí. Es un chantaje, Pongo frente al otro la figura de mi propia desaparición, tal como se producirá seguramente si no cede. ¿A qué? Atopos. Atopos es el ser amado es reconocido por el sujeto amoroso como atopos.
calificación dada a Sócrates por sus interlocutores. Es decir, como inclasificable de una originalidad incesantemente imprevisible. 1. La atopía de Sócrates está ligada a Eros. Sócrates es cortejado por Alcibíades, y al pez torpedo, Sócrates electriza y adormece a Menón. Es Átopos el otro al que amo y que me fascina. No puedo clasificarlo, puesto que precisamente el único, la imagen singular que ha venido milagrosamente a responder a la especificidad de mi deseo. Es la figura de mi verdad. No puede ser tomado a partir de ningún estereotipo, que es la verdad de los otros. Sin embargo, amé o amaré muchas veces en mi vida. Ocurre pues que mi deseo, por lo especial que sea, se aferra a un tipo. Mi deseo es por lo tanto clasificable. Hay entre todos los seres que amé un rasgo común, uno solo, por tenue que sea, una nariz, una piel, un aire, que me permita decir, he aquí mi tipo, es totalmente mi tipo, no es del todo mi tipo. Palabra de conquistador. El enamorado no es en realidad sino un conquistador, más difícil, que busca toda la vida su tipo. ¿En qué rincón del cuerpo adversario debo leer mi verdad? 2. La atopía del otro la sorprendo en su mirada, cada vez que leo en ella su inocencia, su gran inocencia. No sabe nada del mal que me hace, o para decirlo con menos énfasis, del mal que me da. El inocente no es inclasificable, por consiguiente sospechoso para toda sociedad, porque no se reencuentra sino allí donde puede clasificar faltas. X tenía, por cierto, rasgos de carácter por los cuales no era difícil de clasificar. Era indiscreto, astuto, perezoso, pero en 2 o 3 ocasiones me había sido posible leer en sus ojos una expresión de tal inocencia, no hay otra palabra, que me obstinaba, sucediera lo que sucediese, en ponerlo, de algún modo, aparte de sí mismo, fuera de su propio carácter. En ese momento lo eximí de todo comentario. Como inocencia, la atopía resiste a la descripción, a la definición, al lenguaje, que es maya, clasificación de los nombres, de las faltas. Atópico, el otro hace temblar el lenguaje, no se puede hablar de él, sobre él. Todo atributo es falso, doloroso, torpe, mortificante. El otro es incalificable. Ese sería el verdadero sentido de átopos. 3. Frente a la originalidad brillante del otro no me siento jamás átopo, sino más bien clasificado, como un expediente muy conocido. A veces, sin embargo, llego a suspender el juego de las imágenes desiguales, que no pueda yo ser tan original, tan fuerte como el otro. Intuyo que el verdadero lugar de la originalidad no es ni el otro ni yo, sino nuestra propia relación. Es la originalidad de la relación lo que es preciso conquistar. La mayor parte de las heridas me vienen del estereotipo. Estoy obligado a hacerme el enamorado como todo el mundo, a estar celoso, abandonado, frustrado como todo el mundo, pero cuando la relación es original, el estereotipo es conmovido, rebasado, eliminado, y los celos, por ejemplo, no tienen ya espacio en esa relación, sin lugar, sin topos, sin plano y sin discurso. El ausente. Ausencia. Todo episodio del lenguaje que pone en escena la ausencia del objeto amado, sean cuales fueran las causas y la duración, y tiende a transformar esta ausencia en prueba de abandono. 1. Hay muchos lieder, melodías, canciones sobre la ausencia amorosa, y sin embargo no encontramos esta figura clásica en Werther. La razón es simple. Aquí el objeto amado, Carlota, no se mueve. Es el sujeto amoroso, Werther, quien en cierto momento se aleja. Ahora bien, no hay ausencia más que del otro. Es el otro quien parte. Soy yo quien me quedo. El otro se encuentra en estado de perpetua partida, de viaje. Es, por vocación, migratorio, huidizo. Yo soy, yo que amo, por vocación inversa, sedentario, inmóvil, predispuesto, en espera, encogido en mi lugar, en sufrimiento, como un bulto en un rincón perdido de una estación. La ausencia amorosa va solamente en un sentido y no puede suponerse, sino a partir de quien se queda y no de quien parte. Yo siempre presente no se constituye más que ante tú, siempre ausente. Suponer la ausencia es de entrada plantear que el lugar del sujeto y el lugar del otro no se pueden permutar, es decir, soy menos amado de lo que amo. 2. Históricamente el discurso de la ausencia lo pronuncia la mujer. La mujer es sedentaria, el hombre es cazador, viajero. La mujer es fiel, espera, el hombre es rondador, navega, rúa. Es la mujer quien da forma a la ausencia, quien elabora su ficción, puesto que tiene el tiempo para ello. Teje y canta.
Las hilanderas, los cantos de las tejedoras dicen a la vez la inmovilidad, por el ronroneo del torno del hilar, y la ausencia a lo lejos, ritmos de viaje, marejadas, cabalgatas. Se sigue de ello que en todo hombre que dice la ausencia del otro, lo femenino se declara. Este hombre que espera y que sufre está milagrosamente feminizado. Un hombre que no está feminizado porque se ha invertido. Un hombre no está feminizado porque se ha invertido, sino por estar enamorado. Mito y utopía. El origen ha pertenecido, el porvenir pertenecerá a los sujetos en quienes existe lo femenino. 3. A veces ocurre que soporto bien la ausencia. Estoy entonces normal. Me ajusto a la manera en que todo mundo soporta la partida de una persona querida. Obedezco con eficacia al adiestramiento por el cual se me ha dado muy temprano el hábito de estar separado de mi madre. Lo que no dejo, sin embargo, de ser. Lo que no dejo, sin embargo, de ser doloroso, por no decir enloquecedor. Actúo como un sujeto bien destetado. Sé alimentarme, mientras espero de otras cosas que no vienen del seno materno. Si se soportara bien esta ausencia, no es más que el olvido. Soy irregularmente infiel. Es la condición de mi supervivencia. Si no olvidara, moriría. El enamorado que no olvida a veces muere por exceso, fatiga y tensión de memorias, como Werther. Siendo niño no olvidaba. Jornadas interminables, jornadas abandonadas, en que la madre trabajaba lejos. Yo iba al atardecer a esperar su regreso a la parada del autobús UBIS, en Sèvres, Babilonia. Muchas veces pasaban los autobuses uno tras otros y ella no aparecía en ninguno. 4. Muy pronto desperté de este olvido. Apresuradamente puse en su lugar una memoria, un desasosiego, una palabra clásica, viene del cuerpo, que dice la emoción de la ausencia. Suspirar, suspirar ante la presencia corporal. Las dos mitades del andrógino suspiran una ante la otra, como si cada hálito incompleto quisiera mezclarse con el otro. Imagen del abrazo, en cuanto funde las dos imágenes en una sola. En la ausencia amorosa soy tristemente una imagen desapegada que se seca, se amarillea, se encoge. Como el deseo no es siempre el mismo, esté presente o ausente el objeto. El objeto no está siempre ausente, no es la misma languidez, hay dos palabras, potos, para el deseo del ser ausente, e hímeros, más palpitante para el deseo del ser presente. 5. Dirijo sin cesar al ausente el discurso de su ausencia, situación en suma inaudita. El otro está ausente como referente, presente como locutor. De esta distorsión singular nace una suerte de presente insostenible. Estoy atrapado entre dos tiempos, el tiempo de la referencia y el tiempo de la locución. Has partido, de ello me quejo, estás ahí, puesto que me dirijo a ti. Sé entonces lo que es el presente, ese tiempo difícil, un mero fragmento de angustia. La ausencia dura, me es necesario soportarla. Voy, pues, a manipularla, transformar la distorsión del tiempo en vaivén, producir ritmo, abrir la escena del lenguaje. El lenguaje nace de la ausencia, el niño se agencia un carrete de hilo, lo lanza y lo recupera, imitando la partida y el regreso de la madre. Se crea así un paradigma. La ausencia se convierte en una práctica activa, en un ajetreo que me impide hacer cualquier otra cosa. En él se crea una ficción de múltiples funciones, dudas, reproches, deseos, melancolías. Esta significación lingüística aleja la muerte del otro, un momento muy breve. Digamos, separa el tiempo en el que el niño cree todavía a su madre ausente y aquel en que la cree ya muerta. Manipular la ausencia es aplazar este momento, retardar tanto tiempo como sea posible el instante en que el otro podría caer descarnadamente de la ausencia a la muerte. 6. La frustración tendría por figura la presencia. Veo todos los días al otro y sin embargo no me siento colmado. El objeto está ahí realmente, pero continúa faltándome imaginariamente. La castración tendría por figura la intermitencia. Acepto dejar un poco al otro sin llorar, asumo el duelo de la relación, sé olvidar. La ausencia es la figura de la privación. A un tiempo deseo y tengo necesidad. El deseo se estrella contra la necesidad. Está ahí el hecho obsesivo del sentimiento amoroso. El deseo está ahí, ardiente, eterno, pero Dios es más alto que él, y los brazos levantados del deseo no alcanzan nunca la plenitud adorada. El discurso de la ausencia es un texto con dos ideogramas.
Están los brazos levantados del deseo y están los brazos extendidos de la necesidad. Oscilo o vacilo entre la imagen fálica de los brazos levantados y la imagen infantil de los brazos extendidos. Otro está ausente, lo convoco en mí mismo para que me retenga al margen de esta complacencia mundana que me acecha. Apelo así a su verdad, la verdad de la que él me da la sensación. Contra la histeria de la seducción en la que siento deslizarme, hago responsable a la ausencia del otro de mi mundanidad. Hago responsable a la ausencia del otro de mi mundanidad. Invoco su protección, su regreso, que el otro aparezca, que me retire como una madre que viene a buscar a su hijo, del brillo mundanal, de la infatuación social, que me restituya la intimidad religiosa, la gravedad del mundo amoroso. Me decía que el amor lo había protegido de la mundanidad, camarillas, ambiciones y promociones, tretas, alianzas, escisiones, funciones, poderes. El amor había hecho de él un desecho social, de lo que se regocijaba. 8. Un koan búdico dice lo que sigue. El maestro mantiene la cabeza del discípulo bajo el agua mucho tiempo, mucho. Poco a poco las burbujas se espacian. En el último momento el maestro saca al discípulo, lo reanima. Cuando hayas deseado la verdad como has deseado el aire, entonces sabrás lo que es. La ausencia del otro me mantiene la cabeza bajo el agua. Poco a poco me ahogo, mi aire se rarifica. En esta asfixia reconstruyo mi verdad y preparo lo intratable del amor. La carta de amor. Carta. La figura enfoca la dialéctica particular de la carta de amor, a la vez vacía, codificada y expresiva, cargada de ganas de significar el deseo. 1. Cuando Werder, en su puesto con el embajador, escribe a Carlota, su carta sigue el siguiente plan. 1. Qué gozo pensar en usted. 2. Me encuentro aquí en un ambiente mundano y sin usted me siento muy solo. 3. Me encontré con alguien, la señorita de B, que se le parece y con quien puedo hablar de usted. 4. Hago votos porque nos reunamos. Una sola información va variando a la manera de un tema musical. Pienso en usted. ¿Qué quiere decir pensar en alguien? Quiere decir olvidarlo. Sin olvido no hay vida posible y despertar a menudo ese olvido. Muchas cosas por asociación te recuerdan en mi discurso. Pensar en ti no quiere decir otra cosa que esa metonimia, puesto que en sí ese pensamiento está vacío. No te pienso, simplemente te hago aparecer, en la misma proporción en que te olvido. En esta forma, este ritmo que llamo pensamiento, no tengo nada que decirte, sino que este nada es a ti a quien lo digo. ¿Por qué he recurrido de nuevo a la escritura? No hace falta, querida, plantear la cuestión tan clara, porque en verdad no tengo nada que decirte. Tus queridas manos de todos modos recibirán esta esquela. Pensar en Hubert, escribe cómicamente en su agenda el narrador de Paludes, que es el libro de la nada. 2. Observe bien, escribe la marquesa de Merteuil, que cuando escribe a alguien es para él y no para usted. Debe pues buscar menos decirle lo que piensa que lo que le agrada más. La marquesa no está enamorada. Lo que ella postula es una correspondencia, es decir, una empresa tácita destinada a defender posiciones, a asegurar conquistas. Esta empresa debe reconocer los lugares, los subconjuntos del conjunto adverso, es decir, detallar la imagen del otro en puntos variados que la carta intentará tocar. Se trata pues de una verdadera correspondencia, en el sentido casi matemático del término, pero la carta, para él, enamorado, no tiene valor táctico, es puramente expresiva, en rigor aduladora, pero la adulación no es aquí en absoluto interesada, no es sino la palabra de la devoción. Lo que entablo con el otro es una relación, no una correspondencia. La relación pone en contacto dos imágenes. Usted está en todas partes, su imagen es total, escribe de diversas maneras Werder a Carlota. Como deseo, la carta de amor espera su respuesta, obliga implícitamente al otro a responder, a falta de lo cual su imagen se altera, se vuelve otra. Es lo que explica con autoridad el joven Freud a su novia. No quiero, sin embargo, que mis cartas queden siempre sin respuesta y dejaría de inmediato de escribirte si no me respondes. Perpetuos monólogos a propósito de un ser amado, que no son ni rectificados ni alimentados por el ser amado, desembocan en ideas erróneas sobre las relaciones mutuas y nos vuelven extraños uno al otro, cuando nos encontramos de nuevo y hallamos cosas diferentes a las que, sin asegurarnos de ello, habíamos imaginado. Aquel que aceptara las injusticias de la comunicación,
que continuara hablando ligeramente, tiernamente, sin que se le responda, adquiriría una gran maestría, la de la madre. La catástrofe. Catástrofe. Crisis violenta en cuyo transcurso el sujeto, al experimentar la situación amorosa como un atolladero definitivo, como una trampa de la que no podrá jamás salir, se dedica a una destrucción total de sí mismo. 1. Hay dos regímenes de desesperación. La desesperación lenta, resignación activa. Te amo como es preciso amar en la desesperación y la desesperación violenta. Un día, después de no sé qué incidente, me encierro en mi habitación y rompo en sollozos. Me lleva una ola poderosa, asfixiado de dolor. Todo mi cuerpo se resiste y se revuelve. Veo como en un relámpago claro y frío la destrucción a la que estoy condenado. Ninguna relación con la humillación insidiosa y en suma civilizada de los amores difíciles. Ninguna relación con el pasmo del sujeto abandonado. No me autocompadezco. Es puro como una catástrofe. Estoy perdido. ¿Causa? Nunca solemne, de ningún modo por declaración de ruptura. Llega sin advertencia, ya sea por el efecto de una imagen insoportable o por el brusco rechazo sexual. Lo infantil. Verse abandonado por la madre pasa brutalmente a lo genital. 2. La catástrofe amorosa quizá esté próxima a lo que se ha llamado en el campo psicótico una situación extrema, que es una situación vivida por el sujeto como algo que debe destruirlo irremediablemente. La imagen surge de lo que pasó en Dachau. No es indecente comparar la situación de un sujeto con mal de amores a la de un recluso de Dachau. Una de las injurias más inimaginables de la historia puede reencontrarse en un incidente fútil, infantil, sofisticado, oscuro, ocurrido a un sujeto cómodo, que es solo presa de su imaginario. Estas dos situaciones tienen, sin embargo, algo de común. Son literalmente pánicas. Son situaciones sin remanente, sin retorno. Me he proyectado en el otro con tal fuerza que cuando me falta no puedo recuperarme. Estoy perdido para siempre. Celos. Los celos. Celos. Sentimiento que nace en el amor y que es producido por la creencia de que la persona amada prefiere a otro. 1. El celoso de la novela no es Werder, es el señor Schmidt, el novio de Friedrich, el hombre del mal humor. Los celos de Werder llegan a través de las imágenes, ver a Alberto rodear con el brazo el talle de Carlota, no del pensamiento. Se trata, y ahí está en una de las bellezas del libro, de una disposición trágica y no psicológica. Werder no odia a Alberto, simplemente Alberto ocupa una plaza deseada, es un adversario, un competidor en sentido propio. No un enemigo, no es odioso. En sus cartas a Guillermo, Werder se muestra poco celoso, solamente cuando se deja la confidencia para pasar al relato final. Ahí se hace aguda, acre, la rivalidad, como si los celos advinieran por ese simple pasaje del yo a él, de un discurso imaginario saturado del otro, a un discurso del otro, del que el relato es la voz estatuaria. El narrador proustiano tiene poca relación con Werder. ¿Está solamente enamorado? Únicamente está celoso. En él no hay nada de lunar, salvo cuando ama, amorosamente, a la madre, la abuela. 2. Werder es capturado por esta imagen. Carlota corta rebanadas de pan y las distribuye a sus hermanos y hermanas. Carlota es un pastel, y ese pastel se reparte. A cada uno su tajada. No soy el único. En nada soy el único. Tengo hermanos, hermanas, debo compartir, debo inclinarme ante el reparto. Las diosas del destino no son también las diosas del reparto, las parcas de las que la última es la muda, la muerte. Además, si no acepto la partición del ser amado, niego su perfección, puesto que pertenece a la perfección de repartirse. Melite se reparte porque ella es perfecta, e Hiperión sufre por ello. Mi tristeza verdaderamente carecía de límites. Fue preciso que me alejara. Así sufro 2 veces por el reparto mismo y por mi impotencia para soportar su nobleza. 3. Cuando amo soy muy exclusivo, dice Freud, que se tomará aquí por arquetipo de la normalidad. Ser celoso es algo propio. Rechazar los celos, ser perfecto, es pues transgredir una ley. Zulaya intentó seducir a José y el marido no se indignó por ello. Es preciso dar una explicación de ese escándalo.
La escena transcurre en Egipto y Egipto está bajo un signo zodiacal que excluye los celos, Géminis. Conformismo inverso, no es más celoso, se condena a las exclusividades, se vive entre varios, etcétera. Realmente, ver qué pasa realmente, y si me forzara a no ser más celoso por vergüenza de serlo. Son feos, son burgueses los celos, son un afán indigno, un celo, y es este celo el que nosotros rechazamos. 4. Como celoso sufro 4 veces, porque estoy celoso, porque me reprocho el estarlo, porque temo que mis celos hieran al otro, porque me dejo someter a una nadería, sufro por ser excluido, por ser agresivo, por ser loco y por ser ordinario. La etitia. Circunscribir. Para reducir su infortunio, el sujeto pone su esperanza en un método de control que le permita circunscribir los placeres que le da la relación amorosa. Ah, no entendí. Para reducir su infortunio, el sujeto pone su esperanza en un método de control que le permita circunscribir los placeres que le da la relación amorosa. Por una parte, guardar estos placeres, aprovecharlos plenamente, y por la otra, cerrar la mente a las amplias zonas depresivas que separan estos placeres, olvidar al ser amado fuera de los placeres que da. 1. Cicerón y después Leibniz opusieron Gaudium y la etitia. Gaudium es el placer que el alma experimenta. Preciso un mate. Gaudium es el placer que el alma experimenta cuando considera la posesión de un bien presente o futuro como asegurada, y estamos en posesión de ese bien cuando se encuentra de tal suerte en nuestro poder que podemos gozar de él cuando queremos. Letitia es un placer alegre, un estado en que el placer predomina en nosotros, en medio de otras sensaciones a veces contradictorias. Gaudium es aquello con lo que sueño, gozar de una posesión vitalicia, pero no pudiendo acceder a Gaudium, del que estoy separado por 1000 obstáculos, sueño con replegarme en la etitia. Si pudiera obtener de mí mismo, limitarme a los placeres alegres que el otro me da, sin contaminarlos, sin mortificarlos con la angustia que les sirve de juntura. Si pudiera tener de la relación amorosa una visión antológica. Si comprendiera en un primer momento que una gran preocupación no excluye momentos de puro placer, como el capellón de Madre Coraje al explicar que la guerra no excluye la paz. Y si consiguiera en un segundo momento olvidar sistemáticamente las zonas de alarma que separan estos momentos de placer, si pudiera ser atolondrado, inconsecuente. 2. Ese proyecto es loco, puesto que lo imaginario es precisamente definido por su coalescencia. Su engrudo, o todavía más, su poder de impregnación. Nada de la imagen puede ser olvidado. Una memoria extenuante impide abandonar a voluntad al amor, en suma, habitarlo sabiamente, razonablemente. Puedo muy bien imaginar procedimientos para obtener la circunscripción de mis placeres, convertir las escasez de frecuentación en lujo de la relación, a la manera epicúrea, o más aún, considerar al otro como perdido, y por lo tanto experimentar cada vez que él vuelve el alivio de una resurrección. Pero es trabajo perdido. La miseria amorosa es indisoluble. Se debe sufrir o salirse. Arreglar es imposible. El amor no es ni dialecto ni reformista, ni dialéctico. Versión triste de la circunscripción de los placeres. Mi vida es una ruina. Algunas cosas quedan en su lugar, otras están disueltas, derrumbadas. Es el deterioro. Tutti systemati. Colocados. El sujeto amoroso ve a todos los que lo rodean colocados, y cada uno le parece como provisto de un pequeño sistema práctico y afectivo de vínculos contractuales, de los que se siente excluido. Experimenta entonces un sentimiento ambiguo de envidia y derision. 1. Werder quiere colocarse. Yo, su marido. Oh Dios, ¿qué me hiciste si me hubieras deparado esa dicha? Mi vida entera hubiera sido una constante oración. Werder quiere una plaza que está ya tomada, la de Alberto. Quiere entrar en sistema, colocado en italiano se dice sistemato.
puesto que el sistema es un conjunto en el que todo el mundo tiene su plaza, incluso aunque no sea buena. Los esposos, los amantes, los tiríos, los propios marginados, droga, seducción, bien alojados en su marginalidad, todo el mundo salvo yo. Juego. Hay tantas sillas como niños, menos una, mientras los niños giran. Una dama toca el piano. Cuando se detiene, cada niño se precipita sobre una silla y se sienta, salvo el menos hábil, el menos brutal o el menos afortunado, que queda de pie, bobo, de más el enamorado. 2. ¿De qué los sistemáticos que me rodean pueden darme envidia? ¿De qué viéndolos soy excluido? No puede ser sino de un sueño, de un idilio, de una unión. Hay demasiadas quejas de los colocados. A propósito de su sistema y el sueño de unión forma otra figura. Sí. No, lo que yo fantaseo en el sistema es muy modesto, fantasma tanto más paradójico cuanto que no tiene brillo. Quiero, deseo, muy simplemente una estructura. Esta palabra hasta hace poco hacía rechinar los dientes, se la veía como el colmo de la abstracción. Es cierto, no hay una felicidad de la estructura, pero toda estructura es habitable, lo que constituye precisamente tal vez su mejor definición. Puedo muy bien habitar lo que no me hace feliz, puedo a la vez quejarme y quedarme, puedo rechazar el sentido de la estructura que sufro y atravesar sin disgusto algunos de sus tramos cotidianos, hábitos, pequeños placeres, pequeñas seguridades, cosas soportables, tensiones pasajeras, y esta firmeza del sistema, que lo hace precisamente habitable. Puede incluso proporcionarme un gusto pervertido. Daniel, el estilita, vivía muy bien sobre su columna. Había hecho de ella, cosa sin embargo difícil, una estructura. Querer colocarse es querer procurarse de por vida una escucha dócil. Como apuntalamiento, la estructura está separada del deseo. Lo que yo quiero, muy sencillamente, es ser entretenido, a la manera de un o una prostituido superior. 3. La estructura del otro, puesto que el otro tiene siempre una estructura de vida de la que no formo parte, tiene algo de irrisorio. Veo al otro obstinarse en vivir según las mismas rutinas. Retenido aparte, se me parece fijo, eterno, podemos concebir la eternidad como ridícula. Cada vez que veía al otro, inopinadamente, en su estructura sistemato, me sentía fascinado. Creía contemplar una esencia, la de la conyugalidad. Cuando el tren atraviesa por encima las grandes ciudades de Holanda, la mirada del viajero domina los interiores sin cortinas, bien iluminados, donde cada uno parece consagrarse a su intimidad como si no fuera visto por miles de pasajeros. No es dado entonces ver una esencia de familia, y cuando en Hamburgo uno se pasea a lo largo de los muros de vidrio, en cuyos escaparates las mujeres fuman y esperan, podemos ver la esencia de la prostitución, fuerza de las estructuras. He ahí tal vez lo que es deseado en ellas. Me duele el otro, compasión. El sujeto experimenta un sentimiento de compasión violenta con respecto al objeto amado cada vez que lo ve. Lo siente o lo sabe desdichado o amenazado por tal o cual razón, exterior a la relación amorosa misma. 1. Suponiendo que sintamos al otro como él se experimenta a sí mismo, lo que Schopenhauer denomina compasión y que se llama más precisamente unión en el sufrimiento, unidad de sufrimiento, deberíamos odiarlo cuando él mismo, como Pascal, se encuentra aborrecible. Si el otro sufre alucinaciones y teme volverse loco, debería yo mismo alucinar, enloquecer. Ahora bien, sea cual fuere la fuerza del amor, esto no se produce. Estoy conmovido, angustiado, porque es horrible ver sufrir a la gente que se ama, pero al mismo tiempo permanezco seco, impermeable. Mi identificación es imperfecta. Soy una madre, el otro me da preocupaciones, pero una madre insuficiente. Me agito demasiado en proporción incluso de la reserva profunda en que de hecho me mantengo, puesto que en el mismo momento en que me identifico sinceramente con el infortunio del otro, lo que leo en esa desdicha es que se ha producido sin mí y que siendo desgraciado por sí mismo, el otro me abandona. Si sufre sin que yo sea la causa, es que no cuento para él, su sufrimiento me anula, en la medida en que lo constituye fuera de mí mismo. 2. Y entonces, inversamente, puesto que el otro sufre sin mí, ¿por qué sufrir en su lugar?
Su infortunio lo lleva lejos de mí. No puedo más que perder el aliento si corro tras él, sin esperanza de alcanzarlo jamás, de entrar en coincidencia con él. Separémonos pues un poco, hagamos el aprendizaje desde cierta distancia, que surja la palabra reprimida que aflora los labios de todo sujeto, en cuanto sobreviva la muerte del prójimo. Vivamos. 3. Sufriré por lo tanto con el otro, pero sin exagerar, sin perderme. A esta conducta a la vez muy afectiva y muy controlada, muy amorosa y muy pulcra, se la podría dar un nombre. Es la delicadeza. Es como la forma sana, civilizada, artística de la compasión. Ate es la diosa del extravío, pero Platón habla de la delicadeza de Ate. Su pie es alado, apenas toca el suelo.